completar la exposición en el estado de situación patrimonial. Hoy lo que vamos a analizar es aplicar las herramientas de análisis de esta información contable que empezaron en la teoría con el análisis vertical y el análisis horizontal. El vertical, como su nombre lo indica, a ver qué bien. Soy grupo 1, me cambié, bueno. Todo lo que queden del grupo 1, quédense. Fernández, sí, creo que lo pasé a 2. Creo que lo pasé. Bueno, creo que están los que corresponden. Cualquier cosa me avisan ahí por el chat. A ver, yo me quedo acá. Ah, estás todavía, a ver, grupo, si está Dani. Chiquina, Becen. Ábalos. Alvarenga. Creo que estamos. Es esta chica Dani, Crudeli. Bueno, creería que se fue, así que está. Bueno, entonces, nosotros tenemos que hacer el análisis vertical y horizontal como aplicación de la primera herramienta. Para eso tomamos el estado de situación así tal cual nos lo tenemos armado y fíjense que al ser vertical, como su nombre lo indica, la ponderación, ponderar o hacer peso relativo significa tomar un dato de referencia y relacionarlo con los demás. También le pueden decir como el peso relativo de cada partida sobre un base que sería el total. Nosotros acá cuando hacemos análisis vertical del estado de situación patrimonial, la base va a ser el total de activo, tanto actual como comparado, nosotros vamos a hacer solo el actual, y el total del pasivo más patrimonio neto. Hay otras herramientas que pueden tomar como total el pasivo, un 100% va a ser pasivo y otro 100% va a ser patrimonio neto, pero a mí me gusta y la cátedra opta porque el total sea el mismo, es decir, yo tomo total de pasivo y el mismo dato, pasivo más patrimonio neto. ¿Para qué? Para decir cuánto pesa cada partida sobre el total. Si yo digo 106.000 pesos de 1.800.000, y sí, yo digo, es poco, no es mucho lo que tengo de caja y banco sobre el total. Pero si yo a esto le digo, bueno, como les dije recién, el total de activo va a ser 1, yo lo que tengo que hacer es dividir el total de caja y banco sobre el total de activo y pasivo y ahí me va a dar el peso relativo. Entonces yo hago, Profe, ¿sí? perdón que le interrumpa, pero me parece que no llegamos a dar esto en teoría. Ah, bueno, pero igual lo vamos, hacemos el análisis porque si no nos va a quedar sin completar uno de los puntos que tenemos en... Aparte no es tampoco complicado, después lo van a dar a lo conceptual, acá lo vamos a arrancar entonces desde la práctica, que no hay Bueno, problema. ¿Está? les Bien. consulto, ¿puede ser Ujú. que puede repetir de nuevo lo que dijo del total pasivo y patrimonio neto? Porque no entendí esa parte. Claro, que nosotros para hacer el análisis vertical, como su nombre lo indica, lo que vamos a tomar es la información del mismo periodo y de los mismos recursos. Cuando hacemos vertical de los recursos o activos y vamos a hacer vertical de las fuentes de financiación, tanto propias como terceros. Por eso tomamos el total de 1.282.500 igual que el 1.282.500 igual que el total del activo. Entonces, cuando hagamos la ponderación, es decir, hagamos el porcentaje, vamos a ver
que estamos hablando sobre la misma base de referencia. Si yo digo el 10% de 1.282.000 va a ser lo mismo el 10% para activos que el 10% para pasivos y patrimonio. Hay otras herramientas, que eso tal vez lo vean en teoría, que toman como totales al total del pasivo como 100%, ¿está? Y no a pasivo más patrimonio. Esa nomás es la diferencia. Nosotros nos quedamos con la herramienta en donde las bases de comparación son las mismas. Total de activo y total de pasivo más patrimonio neto, ¿está? Vamos a tomar esos dos. Entonces, cuando yo hago ponderación, lo que significa es que yo relaciono en este caso, un rubro, ese con relación al total. Entonces digo, ¿cuánto representa caja y banco del total? Si yo lo miro así como un número absoluto, 106.000, sí, digo que no es mucho con relación al total, pero si yo lo pondero, yo voy a hacer más el caja y banco 106.000 sobre este total. Y yo acá lo que veo rápidamente que es un 8%. Eso es un poco el hacer el análisis vertical. Ponderar, hacer un peso relativo de cada partida sobre el total. Puedo hacerlo por grandes rubros. Por ejemplo, lo hago el activo corriente sobre el total. Fíjense que si yo lo tomo al 985 sobre 1.282.000, sí, yo sé que es bastante, pero no me sirve el bastante. Yo mirando acá el 0,77, yo sé que es más de la mitad, es un 77% el total de activos corrientes con relación al total de recursos, y por lo tanto, si el 77% es activo corriente, la diferencia para llegar al 100, fíjense que es 23, va a ser de activos no corrientes. ¿Y qué me está queriendo decir esto? Que esta empresa tiene más recursos de corto plazo que de largo plazo. A eso se le llama que tiene una estructura flexible, que está poco inmovilizada, porque acá tiene solo un 23% inmovilizado y todo el resto es una rotación que se espera que se convierta en efectivo el año siguiente. Y así yo puedo hacer cada una de las partidas. Fíjense que acá bienes de cambio dentro de lo que es el 77% Profe, representa el... disculpe, ¿Sí? hay chicos que se quieren cambiar al grupo 2. Ajá. A ver, que yo eso ves que acá eso yo no veo. Ah. ¿Y a quién? A ver, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? No sé. Les dicto, profe. Ajá, a ver, ¿quiénes están dos? Dil Fernández Ah, acá está, Abril Fernández, sí. Ah, y Adriana Antonella Dani. y Dani, hoy la vi en el chat, pero no la estoy viendo acá. Acá. Y Ariana Ibáñez Cladera. Bueno, nos quedamos nadie, ¿no? Ah, ¿y quién más? Abril Alvarenga. No sé qué si me quedó. ¿Que nos quedamos 8 nomás acá? ¿Qué pasó? Ay, acá la mandé mal a una chica. A la sala. Y se hicimos bonito, por lo menos. Ah, sí. Dani, la mandé mal, parece. Espera. Dani. Ahí salió. Unirse a la comisión. A ver. Ahí está.
Ahí estamos. Bueno, sin asignar. ¿Y estos que están acá? ¿Abril está con, Alvarenga está acá en el 1? No sé. Ah, bien, entonces está. Sí, no. Bueno, entonces, seguimos ahí con, sí. A ver. Que me fui yo acá. Tiqui, tiqui, tiqui. Entonces ahí lo que hacemos es ver el peso relativo de cada partida, como estábamos hablando. Ustedes ven que por número grande 654 es mucho en relación a 1.282.000. Yo puedo decir la mitad. Y sí, efectivamente, bienes de cambio pondera, representa el 51%. Acá está puesto en tanto por 1. Si yo lo multiplico por 100, me da el dato en tanto por ciento, ¿está? Entonces, eso lo puedo hacer por rubros, grandes rubros, corrientes, no corrientes, y por cada uno de los rubros. Entonces, de esa manera, uno puede hacer esa relación con todos o con los que ustedes consideren más representativos para el análisis, porque cuando ustedes realicen el análisis de la información contable, cuando tengan los grupos, esto va a ser también un dato importante porque acá comienzan. Fíjense, si yo relaciono total activo corriente 77 y total pasivo corriente 44, como estoy hablando sobre el mismo total, puedo hacer una relación directa. Yo digo que tengo mucho más activos corrientes que pasivos corrientes. Es decir, que eso ya me está dando otro dato que es la liquidez corriente, que es otra manera de relacionar la información. Nosotros vamos a tener indicadores patrimoniales e indicadores financieros. El que recién les comenté, financiero siempre es dinero. Liquidez, justamente lo que me dice es cuán líquido es un ente, cuanto mayor es ese indicador. ¿Por qué? Porque fíjense que relaciona activo corriente con pasivo corriente. ¿Qué me va a decir? Yo ya les voy a mostrar acá, a ver si están, tanto el 23 como el 22. Me dice, me da como resultado 1.74. Significa que tengo 1,74 pesos de activos corrientes para cancelar cada pasivo. Porque el pasivo acá es mi denominador. Entonces yo tengo 1,75 pesos prácticamente activos corrientes para cancelar cada peso de pasivo. Es decir, tengo más activos corrientes que pasivo corriente. Entonces eso se llama que hay una buena liquidez. Y ya me lo veo acá en este análisis porque 0,77 es mayor a 0,44. Pero a través de este indicador, yo estoy ponderando lo mejor, es decir, tengo 1,70 pesos de cada peso de pasivo que debo. ¿Está? Hay otra fórmula que es la liquidez, ya que estamos hablando de liquidez SEC, que parte también de los activos corrientes, pero como ustedes ven acá en la fórmula, resta bienes de cambio. Es decir, porque ¿qué significa activo corriente? Que todos estos bienes, todo esto, este total, el 985, es el que va a estar en el numerador. Acá ya está solo la fórmula. Yo digo 985 sobre 564. ¿Está? Pero ¿qué pasa si de todos estos recursos yo no vendo? Le resto.
lo que es bienes de cambio. Y entonces ahí se habla de liquidez seca o ácida también van a ver en la bibliografía, porque antes se le tiraba un ácido a la moneda para verificar que sea real, que no sea falsa. Entonces la liquidez seca solo considera lo más, ¿cómo se dice? Lo más efectivo y lo relaciona con el mismo pasivo corriente. Entonces ahí fíjense cómo baja este indicador. Ahí ya no me alcanza para pagar cada peso de pasivo. Entonces, al contrario, puedo pagar menos de la mitad, o la mitad porque es 0,58. Entonces, si yo no vendo nada, no puedo cubrir mis pasivos en el corto plazo. Si yo hago con la liquidez seca, si yo no considero el dato de bienes de cambio, con los demás recursos no puedo hacer frente a mis pasivos de corto plazo. ¿En qué contexto ocurrió esto que no se podía vender? En la pandemia. En la pandemia. En la pandemia los negocios de un día para otro los obligaron a cerrar. Y un montón de negocios no pudo vender, pero resulta que ellos venían operando normalmente y sin las ventas, ¿qué pasaba? ¿Tenían que pagar sueldos? Sí. ¿Tenían que pagar agua, luz? Eso sí. Tenían que seguir con cierta costos de estructura y resulta que no podían hacerse del flujo para hacer frente porque no los obligaron a bajar la persiana. Entonces se entiende que es un indicador que lo que me dice es en el corto plazo, ¿qué va a pasar por alguna eventualidad que esta empresa no pueda vender? Y en este caso, esta empresa no iba a poder hacer frente a todas sus deudas. ¿Está? Entonces, esa es un poco la importancia de estos indicadores. Cuando ustedes hagan el análisis, lo tienen que ir mirando y contextualizando, es decir, cuál es el objetivo, un poco es ese, qué pasaría en este escenario, qué pasaría en el otro. En esta empresa, como habíamos visto, que, bueno, estos serían los indicadores financieros que hablan del flujo de efectivo, del fondo. Por otro lado, como ven acá, tenemos indicadores patrimoniales que hablan más de la estructura del negocio. Fíjense que tenemos el que se llama solvencia, dice que un ente es solvente cuando puede cubrir todas sus deudas. Y con esa definición, fíjense cuál es la fórmula, activo sobre pasivo. Entonces, ¿qué pasa acá? El total de activos sobre el total de pasivos. Yo tengo acá 1,82, es decir, que este ente tiene 1,82 pesos de activo para cubrir cada peso de pasivo. Lo puede cubrir, pero considerando también largo plazo, porque acá no solamente estamos tomando recursos de corto plazo, pero esto habla de la estructura del ente como un todo a largo plazo, no es para vender todo al otro día. Entonces yo digo, ¿es solvente el ente? Y bueno, sí, porque tiene recursos para cubrir sus pasivos. El endeudamiento, como su nombre lo indica, lo que me va a mostrar es básicamente cómo está compuesto la financiación entre propia y de tercero. Por eso se habla de endeudamiento. Recuerden que todo esto es cómo se financia el ente, ya sea con recursos propios o recursos de tercero. Cuando hablamos de endeudamiento, fíjense la fórmula. Pasivo sobre patrimonio neto. ¿Qué me está diciendo esto? Que tiene más pasivo que patrimonio neto. Tiene 1,20 peso de pasivo por cada peso de patrimonio neto. Tiene más financiación de tercero que propia. Y eso yo lo veo acá porque 702 es mayor a 580. Si yo lo veo en porcentajes relativos, fíjense que es 55,45. Este es un indicador que es más fácil de visualizar. Yo sé que 700 más que 500, pero acá me doy cuenta que hay un 10% de diferencia, 55,45.
Acá el análisis vertical me da una mejor mirada y esto es lo que me está dando acá la relación entre pasivo y patrimonio neto. Por eso hay un 20% más de financiación de terceros con relación a la propia, porque 1,20 también yo le puedo decir de esa manera. Hay un 20% más de financiación de tercero que de financiación propia. ¿Está? Si es bueno o es malo, y todo va a depender del análisis con el resto de los indicadores. ¿Está? Endeudarse no está mal siempre y cuando el costo de ese endeudamiento sea menor a el rendimiento que el ente haga general con esas deudas. Es decir, yo tomo un préstamo y se supone que lo tomo y lo hago trabajar dentro del ente, es decir, lo hago generar rentabilidad de manera tal que la rentabilidad que genere supere el costo de ese pasivo que tomé, ese préstamo. Entonces, eso no es malo. Y por último tenemos la inmovilización de la inversión, que como su nombre lo dice es de todos los recursos, cuánto está en el largo plazo inmovilizado. Y ustedes ven acá que habíamos dicho que el ente tenía un bajo nivel de inmovilización, solo un 23%. Acá lo que se hace es justamente validar ese indicador, ¿ves? En este caso, el indicador patrimonial coincide con el análisis vertical porque están todos en la misma línea. Lo mismo que el endeudamiento coincide con el análisis vertical porque están todos en la misma línea. Lo que pasa es que acá no tomamos 1.282.000, sino tomamos cada uno de los componentes. Pero hay varios indicadores verticales que se repiten, perdón, hay varios análisis verticales que se repiten con algunos indicadores porque están tomando obviamente las mismas variables. A mí de todo esto me gusta graficarlo, que yo lo puse acá en chiquitito. ¿Qué hago con esto? Básicamente reflejo la estructura vertical que tenemos acá. Que del 100% yo digo que un 23% nomás no corriente, por lo tanto todo el resto es corriente. Y del pasivo, fíjense que tenemos acá un 44% de pasivo corriente, un 11% de no corriente, que me da el 55%, que es un poco más que este 45% de patrimonio neto. Entonces, esta es una visión interesante también, porque ¿qué es lo que me dice a mí también la teoría en cuanto a análisis? Que es conveniente que el ente financie con recursos propios su inmovilización. ¿Está? ¿Qué significa esto? Que esta financiación es de largo plazo porque la plata del aporte del socio va a quedar, se supone, por largo tiempo. Entonces, ese dinero es el que financia activos de largo plazo. ¿Por qué? Porque estos activos no generan un flujo de fondos en forma inmediata. Es decir, yo el bien de uso al otro día no lo pienso vender, lo pienso usar, pero lo necesito para generar el flujo de fondos normal. Y esa inversión, como son montos mayores, tardo en recuperar esos pesos invertidos. Recuerdan que nosotros tenemos el concepto de depreciación o amortización, que indirectamente lo que me demuestra es no solamente el desgaste del bien, sino cómo esos recursos inmovilizados a través del tiempo me van generando flujo de fondo porque los aplico para la actividad principal. Entonces, todo un ida y vuelta cuando hago el análisis. Entonces, ¿qué me dice esta estructura que ya la vimos en porcentaje, pero acá visualmente nos atrae? Fíjense que este ente, con sus recursos propios, no solamente financió todo su activo no corriente, sino también tiene recursos excedentes para el corto plazo.
Y acá el ente tiene pasivos no corrientes que están aportando al corriente, es decir, que tomó un préstamo que no lo tiene que devolver ahora. Ese préstamo lo tiene dentro de su operativo, entonces lo puede hacer el revolving más veces porque tiene más plazo para devolver. No así con el pasivo corriente, es decir, esto lo toma y ya lo tiene que gestionar a través de ver qué recursos tiene como contrapartida este pasivo y obviamente lo tiene que vender, lo tiene que cobrar, lo tiene que hacer líquido para poder cancelarlo todo en el corto plazo. Así que esto también es una visión interesante cuando hacemos el análisis, ¿eh? Entonces, acá tenemos análisis vertical, análisis de indicadores, y lo único que nos está quedando ver es el análisis horizontal. Vertical, vieron que es de arriba para abajo. El horizontal obviamente es por línea y lo que yo analizo ahí es un concepto. Por ejemplo, horizontal de caja y bancos, horizontal de activos corrientes, horizontal de pasivos corrientes. Vamos a hacer por los grandes rubros. ¿Qué me muestra el horizontal de total de activos corrientes? Fíjense que en el 23 tengo 985 y en el 22 516. Yo veo y tomo una base, así como en el vertical tomaba base, ¿sí? Entonces en el horizontal lo que hacemos es comparar los totales o los valores de un año con respecto a los del anterior. Exacto. Por eso se habla que el horizontal se llama horizontal o de tendencia. ¿Vieron cuando ustedes ven los gráficos, las tendencias? Eso es un análisis horizontal, porque hablo del mismo concepto, pero a través del tiempo. Lo ideal en el horizontal es que sean como mínimo 5 años, porque yo no puedo ver tendencia en 2 puntos, porque puede ser para arriba o para abajo, sí. Pero el horizontal debería ser como mínimo de 3 a 5 años para ahí confirmar una tendencia, porque entre 2 puntos, obviamente voy para arriba o para abajo, pero a lo largo del tiempo necesito más años para hacer ese análisis horizontal. Pero bueno, acá es lo que tenemos. Cuando ustedes vean balances, si van a ver balances que cotizan en bolsa, la Comisión Nacional de Valores pide una reseña informativa. Esa reseña informativa pide como 5 años, así que ahí, grupo 2. ¿Con todo en el grupo 2 o esto es viejo lo que estoy leyendo? Ah, Dani, sí, todo esto ya están. Bien, recién veo ahí el... Bueno, entonces el horizontal es eso. Me permite ver la tendencia o analizar una tendencia a lo largo del tiempo. Ah, viste, dejé de compartir. No, profe, ahí se ve. Bien, yo nomás no veo acá. Bien. ¿Estamos? Entonces acá, yo lo que se debería hacer, creo, no sé si lo tengo acá como columna. Acá sí. No, columna del 2. Que no tengo el horizontal. A ver acá. No. El horizontal sería que yo hago una relación. Vamos a suponer la diferencia entre 654 y 403. Esa diferencia es un valor absoluto. Este está expresado en pesos. ¿Está? Para que a mí me signifique visualmente cuánto representa esto, lo que yo hago es hacer una ponderación, es decir, pasarlo a porcentaje. Digo, ¿cuánto representa esta variación sobre la base? En este caso, mi base es 403. Y acá lo que me va a decir es
cuánto varió la partida. Fíjense que el incremento fue de un 62%. Yo veo que 400 a 600 aumentó bastante, pero ¿cuánto ese bastante? Aumentó 251.000 pesos, que también veo que es un número representativo, pero recién cuando lo llevo a ponderación, a peso relativo, ahí yo digo, aumentó un 62% de un año a otro la partida. Fíjense cómo cambia el análisis de un valor absoluto a un valor relativo. 62, yo me doy cuenta que más de la mitad. En cambio, yo digo 251.000 y sí, es bastante. ¿Se entiende cuál es cómo me facilita el análisis pasarlo a peso relativo? Profe, Así para calcular ese 62, hizo la diferencia primero y la dividió por el total. por la base. En Por este base. caso, mi año base va a ser el año anterior. Fíjense que yo pongo, a ver si lo puedo hacer, ahí. Yo tomo la variación dividido el año base. Ahí, que este está. Vamos a ver en estos totales. Si yo tomo primero la variación, hago 900 menos 500 y a esa variación la divido. Hago 469 sobre 500 y es mucho acá. Acá lo que tengo es un 90%. Fíjense, de un año a otro. Bienes de cambio aumentó un 60%, si yo analizo solo la línea horizontal de bienes de cambio, y activos corrientes aumentó casi un 91%. Entonces, ese es el análisis horizontal o de tendencia, pero deberíamos tener 3, 4 años. ¿Estamos? Profe, Sí. si hacemos, por ejemplo, el valor del año actual, que es 6,54, sobre el año base menos 1, ¿también nos da el mismo resultado o es otra cosa? No, porque tomás otra base. A ver, No, puedo hacer teniendo toda la relación, sí, 654 menos, sobre voy a decir, 400, más 654, sí, menos, sobre, dividido sobre, 403 menos sí, 1, todo eso menos 1, me da claro, a 0,62 eso, también. claro, porque eso, a ver, eso me da menos 1, me da exacto, porque ahí yo estoy dividiendo. 654 ya contiene a 403. Por eso yo digo 654 dividido 403 menos 403, que es el 1. Por eso sí, ahí me da lo mismo, ¿ves? A eso le resto 1 y me da el 0,63. Sí, correcto. Ah, bueno, podemos hacer de las dos maneras, digamos. Pueden hacer de las dos maneras. Sí, 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 sí. Correcto, correcto. Porque estás conteniendo la diferencia y a esa diferencia la dividí sobre la base, que es el menos, que es el 1. El 1 es la base, por eso acá al restar 1 me quedo con la variación. Fíjense que a esto le resto 1 y me da exactamente esto. Bien, bien. Bueno, con eso nosotros hacemos, como ya no vieron los otros indicadores, este análisis vertical, horizontal y patrimonial y financiero. Disculpen. Eran de las rotaciones que después que ustedes los vean en teoría, los vamos a analizar. Vamos a ir ahora a controlar el ejercicio 1, ¿les parece? ¿El 1 dijo, profe? Claro, el que era de la teoría, que es el primero. ¿Recuerdan? Sí. Bueno, vamos a
Les comparto ese. Bueno, que esto es como un repaso de lo que vieron en teoría, ¿está? El primero es normativa contable, sí, estado de situación patrimonial, aspectos generales. La consigna o la pregunta es, la adecuada exposición de la información contable es fundamental porque, y ahí ustedes podían marcar más de una correcta. Fíjense que es la A, la B y la D. La única que no queda es la C. Garantiza que los estados contables cumplan con su finalidad principal de brindar información útil, clara y comprensible para la toma de decisiones económicas. Permite a los usuarios, inversores, acreedores, organismos de control y otros interesados interpretar correctamente la situación patrimonial, financiera y los resultados del ente, es decir, mostrar la realidad económica y financiera. Contribuye con el cumplimiento de normas contables profesionales vigentes, promoviendo la transparencia, la comparabilidad y la confiabilidad de la información. Esta pregunta también es importante cuando ustedes hagan el análisis de la información contable, cuando defiendan su trabajo. Esto es importante también que lo visualicen y lo analicen, porque eso es realmente como un resumen de lo que brinda los estados contables como información a terceros. Dada la siguiente afirmación, la norma unificada argentina de contabilidad, resolución técnica 54, el texto ordenado, establece requerimientos sobre reconocimiento, baja en cuentas, medición, presentación y revelación de los elementos sobre los que la entidad informa mediante sus estados contables. Indique si es verdadero o falso y eso es más que verdadero. Eso es tal cual como es verdadero. ¿Está? Súper. El objetivo de la norma unificada, acá habla del objetivo de la norma, no del objetivo de la información, es prescribir, y marque con una cruz, las bases para preparar los estados contables con fines específicos para usuarios interesados en aspectos particulares de información. No, porque habla de específicos y particulares. En cambio, ¿qué es? El objetivo de la norma es prescribir las bases para preparar los estados contables con fines generales, que satisfagan los requisitos de la información contenida en dichos estados. Las bases para preparar los estados contables con fines generales que satisfagan las necesidades de información propias de la organización que emite, no. Este me quedó acá abajo. Y la siguiente pregunta, dada la siguiente afirmación, la RT 54 es aplicable a entidades pequeñas, entidades medianas y restantes entidades, es verdadero. Así lo dice la RT 54. Cuando hablamos del estado de situación patrimonial, que se podía marcar más de una, dice, el estado de situación patrimonial brinda información sobre la situación patrimonial y financiera de la empresa a la fecha de los estados contables, esa es la correcta. Brinda información que permite determinar la solvencia de la empresa, justo estábamos hablando también. Nosotros vimos solamente la solvencia total. Este es otro indicador de solvencia que es patrimonio neto sobre pasivo, que es la inversa del que nosotros vimos que era endeudamiento, que era pasivo sobre patrimonio neto. Son distintas herramientas. Esta solamente es solvencia. Lo que nosotros vimos de activo sobre pasivo es solvencia total. Entonces, ojo ahí con el nombre de solvencia.
Entonces, esta situación patrimonial brinda información que permite determinar la liquidez, que eso sí lo vimos, activo corriente sobre pasivo corriente de la empresa. Entonces, estas tres marcan. Fíjense por qué esta no va, porque dice, el estado de situación patrimonial brinda información sobre la situación patrimonial y económica de la empresa. Es decir, la patrimonial no brinda información económica, brinda información patrimonial. ¿Qué estado brinda información económica? Les pregunto, ¿qué estado brinda información económica? Es excelente, el estado de resultados muestra lo económico. ¿Está? Por eso no es esa correcta acá. Enuncie y explique los criterios de ordenamiento de los rubros. Bueno, ustedes ya ven que es criterio de ordenamiento. Activo y pasivo, corriente y no corriente, que es eso lo que nosotros estamos tomando como criterio. Esto lo leen ustedes porque si no es como que largo, pero activos corrientes y pasivos corrientes y no corrientes. ¿Está? Vamos a las 7. ¿Qué condiciones requiere la normativa unificada argentina de contabilidad para realizar la presentación del estado de situación patrimonial basada en el grado de liquidez? Exigibilidad. ¿Está permitido combinar las formas de presentación dentro del estado de situación patrimonial? Acá les da a dónde hay que ir, a los párrafos, ¿no?, de la normativa. Dice, condición para aplicar este criterio de ordenamiento. La excepción no solo será aplicable si el ente no suministra bienes ni presta servicios dentro de un plazo claramente identificable, como son las entidades financieras, fondos comunes de inversión y otras aseguradoras. ¿Está? Eso es así, es decir, ese es el criterio que más se usa. Cuando hay entidades financieras, fondos comunes de inversión, aseguradoras, ellos no utilizan corriente y no corriente, sino que hacen por el grado de liquidez, porque no tienen básicamente bienes de cambio y es otra la estructura. Porque recuerden que el estado de situación patrimonial muestra la estructura. Entonces, estas entidades, sus estructuras son diferentes de una comercial, de una industrial normal, porque justamente su base de recursos no requiere bienes de cambio, no requiere esa infraestructura que requieren las fábricas y demás. Entonces, ante esa diferencia de estructura patrimonial, es razonable que tengan diferente la mirada, es decir, la exposición de sus recursos para ser analizados. Los requisitos para aplicar la excepción de utilizar el criterio de clasificación basada en liquidez e exigibilidad es 1. Que proporcione una información fiable, que esa información sea más relevante que la clasificación como corriente o no corriente, que es lo que estábamos hablando recién. Como su estructura es totalmente diferente, entonces mostrarlo por liquidez es más relevante que mostrarlos por corrientes y no corrientes. Los dos requisitos se cumplen cuando la entidad no suministra bienes ni presta servicios dentro de un plazo claramente identificable. Y otra vez da los mismos ejemplos. Cuando desarrolles actividades claramente diferenciadas, por ejemplo, fabricación de productos o reventa de mercadería y prestación de servicios financieros, podrá combinar la clasificación entre corrientes y no corrientes. Es muy difícil para una entidad financiera pura, pero por ahí hay mutuales que tienen parte financiera y parte de
parte financiera y tiene parte, por ejemplo, supermercado o venta de artículos domésticos, electrodomésticos. Entonces, por ahí, ese tipo de entidades pueden llegar a ser una mezcla. Y después les daba estas opciones de cuáles eran correctas. Y en realidad las dos son correctas, ¿eh? Cualquiera de las dos opciones de rubro, sí. Creo que ahí pedía cuál es el criterio que utiliza cada una, cada opción. Indicando el criterio utilizado en cada una de las que sigue. Y bueno, ¿qué criterio está en la opción 1 y en la opción 2? Puede ser que sea liquidez decreciente en la opción 1. En la 1, liquidez decreciente. Y en la opción 2, La liquidez ascendente. claro, creciente, es al revés, es la inversa, exacto. Acá de más líquido a menos líquido y acá al revés, de menos líquido a más líquido. Acá seguimos. Dada la siguiente afirmación, indique si es verdadero o falso. Según la normativa contable unificada argentina, un ente tiene un activo cuando controla los beneficios económicos que produce y posee la titularidad del mismo, ya sea de un bien material o inmaterial con valor de cambio de uso. Al poner esto acá, posee la titularidad, eso ya me está diciendo que esto es falso, porque uno no hace falta tener la titularidad para poder reconocer al activo. ¿Cuál es el caso típico de esto? De que no tengo la titularidad, pero utilizo el activo y utilizo los rendimientos del activo. ¿El leasing? El leasing. Exactamente. Sí. Ay, bueno, gracias. Pobre tarde ya, pero bueno, a ver. Durán. Ay, fue. Bueno, estamos entonces. Entonces, con ese dato de poseer la titularidad, ahí es donde nos da la respuesta que es falsa. Fundamente, acá justo, la fundamentación es que no se requiere la titularidad. Dada la siguiente afirmación, según la normativa contable unificada, un ente tiene un pasivo cuando, debido a un hecho ya ocurrido, está obligado a entregar activos o prestar servicios a terceros o es altamente probable que ello ocurra, indique si es verdadero o falso. Acá también el falso es el altamente probable. Es una obligación de entregar o prestar a terceros activos como consecuencias de ya hechos ocurridos donde no se refiere a la alta probabilidad de ocurrencia. Este altamente probable venía de las viejas normas argentinas que, bueno, por eso en este caso es el disparador que nos dice que es falso, porque antes sí era alto, ahora no, es probable. Bueno, a ver, dada la siguiente situación, la empresa modelo compensó el saldo a favor de impuestos en los ingresos brutos que tenía para cancelar el saldo a pagar de impuesto a las ganancias. Entonces, ingresos brutos, ingresos ganancias. Argumentando la unificación de la recaudación por parte de los organismos AFIP y ATP. Explique si la decisión de la empresa de compensar ambos importes fue correcta y fundamente. Obviamente que no es legalmente permitido compensar impuesto a los ingresos brutos con impuesto a las ganancias. ¿Está? Porque no está legalmente permitido eso.
Dice, decisión incorrecta, no son partidas relacionadas, no es legalmente posible compensar. Bien. Y seguimos, dice, indicar las opciones correctas. Dice, presentar los estados contables en forma sintética significa solo incluir información más importante, no exponer la totalidad de la información comparativa, revelar en notas la información importante no incluida en el cuerpo de los estados. Esta sería una, y brindar una adecuada visión de conjunto. Entonces, estas dos son las que tenemos como correctas. Después, una entidad aplicará la normativa contable de exposición de manera flexible, es decir, que podrá decir ¿qué es flexible? Introducir cambios en las denominaciones y agrupaciones de las cuentas, agregar o suprimir elementos de información teniendo en cuenta su relevancia y utilizar paréntesis para indicar las cifras negativas en los importes consignados en los estados contables. Esto justo yo le decía que en mi Excel aparecía como menos, pero lo correcto, lo que pide la normativa es que esté entre paréntesis, ¿eh? Así que acá todas son correctas. Y bueno, acá hay que unir los rubros relacionados con sus cuentas. Efectivo tenemos con caja y banco, depósitos a plazo fijo con inversiones financieras. Este dice tenencia de oro. ¿Qué tenencia de oro qué es? Va a otras inversiones, tenencia de oro. Derechos a recibir un activo financiero distinto de efectivo o equivalente de efectivo y de créditos en moneda. Distinto de estos dos, como vamos a recibir un activo financiero distinto de caja o de crédito, eso es en sí misma la inversión financiera. Criptoactivos en la normativa argentina que está alineada con las NIF las toma como intangible. De todas maneras, eso sé que está en revisión porque hoy es súper discutible, hoy se compra y se vende. Antes esto se lo clasificó de esa manera cuando se minaba el Bitcoin, porque ahí uno lo generaba de la nada, tenía un activo. Por eso en su momento se lo consideró como intangible, sobre todo desde la perspectiva del que estaba minando ese activo, porque es como que desarrollaba, porque recuerden que tenían que tener esas granjas mineras que había 1.500 millones de computadoras buscando el código y todo eso es como un proceso de desarrollo, ¿no? De investigación, entonces por eso lo denominaban más como intangible, pero están mutando hacia algo más financiero. Derecho de obtener un... Sí. Yo eso, el de criptoactivos, lo había puesto como otras inversiones. Si ponemos así está mal. Sí, está mal. Para la normativa, para la RT54, que está alineada a la internacional, fue clasificada como intangible, pero con esa mirada. Porque en el momento que se desarrollaron estas normativas y se estaba estudiando el fenómeno del Bitcoin, era esto, como yo les decía, había empresas que se dedicaban a minar, a granjas mineras, creo que le decían, que dedicadas a minar y a obtener el Bitcoin. Entonces eran grandes inversiones, porque eran grandes inversiones, que es como cuando uno tiene un intangible, como es, hace un desarrollo, hace una investigación para obtener ese activo intangible. Entonces esto era eso, ellos invertían y las ponían a las máquinas a generar el código hasta obtener el activo que era el Bitcoin. Por eso nació como intangible, ¿está? Profe, el 4 había dicho que era una inversión financiera. Sí, el 4 porque dice, derechos a recibir un activo financiero distinto de efectivo o equivalente y de crédito. Es distinto de efectivo y de crédito, es decir, no es ni caja y banco ni crédito. Y si voy a recibir un activo financiero que no es caja y banco y que no es crédito, es justamente
una inversión financiera. Después tenemos derechos a obtener un bien de uso o propiedad de inversión. Si yo tengo derecho a recibir un bien de uso, entonces yo lo puedo decir que es una cuenta a cobrar en especie. ¿Está? Porque es como el anticipo, derecho a obtener un bien de uso o propiedad de inversión. Yo hago un anticipo a proveedor para comprar un bien de uso o un anticipo a proveedor para comprar un inmueble para renta. Entonces, yo anticipo, pero para obtener un bien, no para obtener flujo, digamos, no para obtener moneda. Por eso puedo tener, ¿sí? Por eso, porque me dice que, claro, el F, por eso digo, a obtener un bien de uso, que sería cuentas a cobrar de cliente, no, no es F. Derecho a obtener un bien de uso. Es con el E ahí. Otras cuentas a cobrar en especie. Cuentas a cobrar en especies es el 7, seguro pagado por adelantado, porque yo no voy a, cuando yo tengo un seguro pagado por adelantado, en realidad es un gasto pagado por adelantado, ¿no? Yo no voy a obtener dinero, por eso ponen otras cuentas a cobrar en especie, porque en realidad es un gasto pagado por adelantado. ¿Está? Yo no voy a cobrar en dinero, sino expira el tiempo y pasa a ser gasto, o si se genera el siniestro ya es otra cosa, pero en realidad el seguro pagado por adelantado es un gasto pagado por adelantado. No voy a obtener dinero. Acá lo que la normativa, la NUA, lo que pretende diferenciar es cuando yo tengo un recurso que tiene la posibilidad de convertirse en dinero. El seguro pagado por adelantado no se va a convertir en dinero en ningún momento como cuota de seguro. ¿Está? Obviamente que si se produce el siniestro, lo que voy a obtener es la compensación por el siniestro, pero no porque yo pagué la cuota me van a devolver plata. ¿Se entiende? Es un gasto, es como un alquiler pagado por adelantado. Expiró el plazo del mes y ya no lo recupero más, ya usé el edificio que alquilé. Entonces, ese concepto que pagué por adelantado nunca se va a convertir en dinero. Es como fue adelantado, queda como recurso, pero pasó el tiempo y ya expiró ese derecho de usar y ya se fue a gasto, ¿se entiende? Eso es lo que se pretende acá, diferenciar lo que es el recurso que se va a convertir en dinero, por ejemplo, el bien de cambio, yo lo espero vender para que eso se genere flujo, que no es lo mismo que el derecho a obtener un bien de uso, es decir, yo pago algo para recibir el bien de uso. Por eso, esa es un poco el criterio que hay que tener cuando uno clasifica las partidas. Por ejemplo, el inmueble destinado a obtener una renta, eso es bien claro, ya me está diciendo que es la propiedad de inversión. Es decir, yo tengo ese recurso, ¿para qué? Para generar una renta. Eso sí, la renta es lo que pasa a ser flujo, pero el inmueble va a seguir quedando como un recurso inmovilizado. Profe, a mí no me quedó claro el punto 6. Dice, derecho a obtener un bien de uso. Porque dice admite dos rubros. Porque bien de uso es un rubro y propiedad de inversión es otro rubro. Por eso. O sea, Si va no a ser la F y la G. Es F, cuentas a cobrar a clientes, no. F no, porque es cuentas a cobrar a cliente en especie. Esto yo no voy a cobrar en especie. Ah, por eso yo le había dicho la E y usted me había dicho que no, que era la F. Por eso me confunde ahí.
No, el E está marcado con el, como, en realidad, seguros pagados por adelantado está como otras cuentas a cobrar en especie. Es decir, como yo les dije, el seguro no es que lo vas a cobrar. El seguro pagado por adelantado es eso, es un gasto pagado por adelantado. Está como otras cuentas a cobrar en especie porque en moneda no, vos no vas a obtener nada en moneda. ¿Se entiende? Esto es un gasto pagado por adelantado, se lo pone en otras cuentas a cobrar en especie. Por Claro, eso que le pero estaba igual yo le diciendo. estoy preguntando del punto 6. Pero Yo el le punto pregunto, 6, mamita, te dice, obtener un bien de uso es un rubro. claro, pero Obtener ahí una sería la propiedad F de y la G la inversión respuesta. es otro rubro. Es como un anticipo que vos le das para comprar un bien de uso o propiedad de inversión. No es, por eso son dos rubros. Bien de uso es un rubro, propiedad de inversión es otro rubro. Cuando te dice derecho a obtener un bien de uso o propiedad, es porque vos evidentemente estás anticipando algo para obtener ese bien de uso. ¿Mm? Es una, como vimos en la clase, cuando vos anticipás la compra de bien de uso, está, porque ahí sabés que es bien de uso, vos entregaste dinero, pero para recibir no dinero, sino para recibir un bien. Por eso dice, derecho a obtener un bien. ¿Mm? Esto lo pones o en bien de uso o en propiedad de inversión, depende a qué es lo que estás por comprar, eso es lo que significa, por eso son dos rubros. Y el último que tenemos, bueno, el IVA saldo a favor, que es crédito impositivo. ¿Está? 848. Vamos a ver si lo podemos empezar a plantear a ver, el ejercicio que ustedes van a tener que seguir en el ejercicio de la GLOS sigue. Yo no gasté ahí la guía. Bueno, la GLOS también es la confección del estado de situación patrimonial. A ver si tengo acá. Vamos a compartir el planteo para dejarlo planteado y ustedes lo van a tener que continuar en la clase siguiente. Bueno, acá el planteo es exactamente similar al que tuvimos en, en el práctico anterior. Profe, ese es el mismo que hicimos. Ah, que viva, que soy claro por todos lados, ahora que... Sí, gracias. Me pareció, pero es... A ver... Primero. Por todos lados es el otro ejercicio. Y acá, pero no lo tengo al planteo para leer. Bueno, lo leo acá, de tono. Bueno, por todos lados es también
en la misma situación se les muestra un estado de situación patrimonial actual y comparado, tienen las aclaraciones de las partidas y que se pide confeccionar también el estado de situación patrimonial en forma comparativa con el ejercicio anterior, según la RT 54, presentando los activos en corrientes y no corrientes. Confeccionar la información complementaria sobre la composición de los estados y el anexo de bienes de uso. Así que en este caso es volver a comenzar a confeccionar un estado de situación patrimonial. A ver si... Recuerden que el punto de partida siempre son los estados contables. A ver qué dice acá sobre la inflación, a ver si primero hay que... No, este aparentemente ya está todo en moneda homogénea, no dice nada de inflación, así que no van a tener que multiplicar por nada. La deuda de la sociedad. Sí. Sí, este es más sencillo en ese sentido, que no hay que hacer primero todo el multiplicado por coeficiente porque ya les están dando en moneda homogénea, entonces es un paso menos que tienen que hacer. Así que, a ver, yo voy a ver si son 53 ya, así que yo voy a bajar acá para presentar, pero bueno, recuerden, primero comenzamos por la información complementaria, las notas. Empezamos por las notas. Las primeras cuentas que tenemos son efectivo, Banco Nación, Banco del Chaco, así que ahí ya podemos empezar a avanzar con los rubros. Hay que ver la actividad. Dice que su actividad principal es la comercialización de electrodomésticos y cierra su ejercicio económico el 31 de diciembre de cada año. En el ejercicio y para diversificar sus actividades, la sociedad adquirió un utilitario que lo alquila temporalmente. Entonces, eso es diferenciador. ¿Qué significa? Que compra, en este caso, un rodado, un utilitario para alquilarlo. Esto ya viene a ser una actividad secundaria para el ente. Y nosotros recuerden que teníamos en el ejercicio anterior como actividad secundaria la propiedad de inversión. Eso tenía para renta y tenía su propio anexo, el anexo de propiedades de inversión. Acá, este utilitario que lo adquiere para alquilar, ¿dónde lo vamos a mostrar? ¿Es un bien de uso? ¿Qué les parece a ustedes? No, No, es un bien destinado al alquiler. Entonces, ¿dónde lo muestro? ¿Puede ser en otras inversiones, profe? No, se lo muestra dentro de bienes de uso, pero como una línea aclarándola. No tiene un propio anexo como tiene el propio anexo otras propiedades de inversión. Y en otras inversiones van otro tipo de recursos. ¿Está? Entonces, voy a tener eso va a ser la particularidad de este ejercicio. Voy a tener el anexo de bienes de uso y como una línea separada o identificada, lo voy a poner al rodado como bien destinado al alquiler. Eso nomás es como diferente en la exposición. ¿Y qué más tengo como aclaraciones? No, después hice los saldos de las cuentas.
Sí. Así que eso sería como lo diferente. A ver. No, la solución la vamos a ir manejando, nos entrega ese material para ustedes. Ustedes tienen ejercitación que se les va a ir habilitando en el aula, donde hay ejercicios con su solución ya todo para que ustedes ejerciten. Estas soluciones son las que vamos a ir dando durante el dictado. Lo que va por cuadernillo queda, digamos, como material de cátedra. Lo que está en el aula sí va a tener ejercitación con su propia solución en el propio aula. ¿Está? Lo que sí, la contadora Idalia también seguramente se los va a explicar, que ella no les da teoría hoy, ¿no? Hoy es solo práctico. No vi eso, porque veo que no está conectada. Viernes. Ella dijo que sí, profe, que solo práctico. Ah, ¿es solo práctico? Sí, sin teoría. Así que hasta acá llegamos. En las clases asincrónicas que nosotros tenemos ya, fíjense, hoy es viernes 20. El jueves es asincrónico. De todas maneras, nos vamos a como distribuir entre los tres profesores, la contadora Idalia, Sebastián y yo, que vamos a estar disponibles, por más que sea asincrónica, para consultas o dudas. Este jueves puede ser que comience yo a estar disponible y en general voy a respetar el horario de clase, es decir, si bien es asincrónico para ustedes, desde las 7:30 a las 9, por cualquier consulta, voy a estar disponible en el aula para los dos grupos. Es decir, voy a estar yo para los dos grupos. El martes siguiente puede estar el contador Sebastián y después la contadora Idalia. Ellos, cada uno les va a decir sus horarios. En mi caso particular, cuando yo esté en el asincrónico, voy a respetar el horario de nuestros prácticos, ¿se entiende? Sí. Bueno, chicos, les deseo un buen fin de semana largo y entonces el jueves ya yo voy a estar presente.